Hey, ¿qué tal familia? Bienvenidos a una nueva clase. Hoy les voy a explicar la segunda parte del PDF. Sí, me di cuenta, gracias a ustedes que me escribieron privado, diciéndome que hubo un pequeñito error en el último video, bueno, en la primera clase de este PDF, que estoy seguro totalmente que le va a ayudar muchísimo. Y fue que hubo un problemita al yo pasar la pantalla, pero ya lo solucionamos. Y ahora sí se va a ver súper bien. Así que esta es la segunda parte del PDF. Anteriormente dimos la clase de liquidez. Ahora vamos a dar la clase de liquidez entre sesiones. Hay una jerarquía de liquidez y quiero que presten muchísima atención porque este PDF literalmente le va a servir muchísimo. Así que vamos a la clase. Dímelo, Daniel, ¿positivo? Positivo, líder. Bien, vamos allá. Ok, yo te mandé una foto sobre cómo tú puedes identificar los highs. Literalmente algo súper sencillo, te lo mandé bien detallado. Sí. La foto que te envié detalla los separadores de día. Es importante que tú tengas eso en tu TradingView porque ahí tú vas a partir sabiendo cuál es el high del día y el low del día. Entonces yo te lo puse ahí bien detallado. Cualquier pregunta tú me la haces. Vamos con la segunda parte del PDF. La primera clase fue de liquidez. Ahora vamos a dar liquidez entre sesiones. Vamos a tratar de identificar cómo entender la liquidez entre sesiones, porque no siempre vamos a trabajar con los high que tome de un día o los low de un día. Entonces tenemos que entender cuáles son las matices de liquidez. Y ahora venimos con liquidez entre sesiones. Bien, cuando hablamos de liquidez entre sesiones en el apartado anterior hemos visto liquidez objetiva, como puede ser la toma de liquidez de un low, de un high, de un low de una semana o de un high de una semana. Zonas interesantes para trabajar mediante entradas confirmadas, que son las únicas formas como vamos a entrar, con imbalance que veremos más adelante, o liquidez más POI, que eso es un modelo de entrada diferente, que yo te lo voy a explicar ya más detallado más adelante. De esta forma tú tienes un par de setups, un par de arsenal de trading y toolbox. O sea, tú puedes literalmente con esto empezar a crear tu propia estrategia, literalmente. Pero en este apartado vamos a hablar de la liquidez entre sesiones, ya que una vez encontremos el bias, que es lo más importante, el bias diario, mediante una toma de liquidez, ya sea por un high o un low del día, o otros factores como el open price también, que es algo que yo te voy a enseñar más adelante. La liquidez entre sesiones, si el día actual, digamos que hoy es martes, ya toma la liquidez del lunes en la sesión asiática del previous day low o previous day high, o sea, si ahora toma la sesión de Asia y de New York, tenemos la toma de liquidez de un high. Esto quiere decir que una institución tomará la liquidez que dejó atrás su sesión. O sea, cada sesión, digamos Londres, Asia, New York, cada sesión tiene un objetivo que es tomar la liquidez de la anterior sesión. O sea, puede ser mediante la toma de liquidez de un high de un low, o puede ser mediante la toma de liquidez, como le digo yo, internamente. O sea, mitigando, tocando un order block, un vacío y así sucesivamente. Esas son las maneras como mitigar la liquidez, de manera interna y de manera externa. Eso yo te lo voy a aplicar más adelante. Londres tomará la liquidez de la sesión de Asia. Por eso, cuando nosotros trabajamos con Londres, que ya no lo estamos haciendo, esperamos que Londres tome la liquidez de un high o de un low de la sesión de Asia. Y New York tomará la liquidez de la sesión de Londres. Y Londres tomará la liquidez de Asia o los highs o lows de días anteriores. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, este es el gráfico de 15 minutos en el euro dólar. Si tú te fijas, aquí nosotros tenemos Asia. New York, London, Asia. Entonces, Asia inicia en caída libre. Ahora, el último low de Asia, si tú te fijas, es este, porque este separador indica que luego inicia Londres. ¿Qué hace Londres? Toma el low de Asia. ¿Okay? Luego que toma el low de Asia, revierte hacia dónde? Hacia los highs de Londres. Porque prácticamente esta es la parte más alta de la sección de Londres. Entonces, aquí en New York te toma ese punto, lo que hace que te tome la liquidez. La ley de la liquidez indica que va de la externa hacia la interna y de la interna hacia la externa. O sea, va desde un high o un low diario hacia un order block, fair value gap o highs y lows de sesiones
para luego mitigar o recoger toda esa liquidez para dirigirse hacia su rumbo, dirección natural o dirección de la tendencia. En este caso tenemos la distribución de Londres, que elimina los lows de Asia, que es de la sesión de Asia. Inmediatamente hace eso, el precio distribuye en alza. Y cuando abre New York, toma la liquidez de los highs de Londres, ¿verdad?, y del vacío que deja Asia para literalmente caer en caída libre. Si usted pone esto es una vela diaria, literal. O sea, Asia, London, New York. Digamos que es una vela diaria y que cuando inicia Tokio nuevamente abre la vela del día siguiente. Cuando Tokio abre, o Asia, como tú le quieras llamar, abre la vela diaria, ¿ok? Entonces, aquí es el precio de apertura, o sea, donde abre la vela. Inmediatamente el precio abre, cae, ¿ok? Open Price, eso le llaman Open Price, que ya yo te voy a enseñar cómo utilizarlo. Aquí está la sección de Londres, como te dice, y aquí está el bias. ¿Cuál es el bias? Por ejemplo, ya el bias inició en venta. Tenemos una estructura bajista y aquí nosotros tenemos un quiebre estructural, el bias bajista. Y luego de la toma de liquidez de los highs de Londres, lo que vamos a buscar es continuación hacia nuestra tendencia principal. Entonces, esto es New York, ¿verdad? New York, take liquidity London section, o sea, toma la liquidez de los highs de la sesión de Londres, como te dije anteriormente, y lo distribuye por debajo de los lows de Londres. Eso es lo que hace. Como has podido ver en el ejemplo anterior, una vez tienes el bias, o sea, bias significa dirección. Bias es hacia donde se inclina la razón. Eso es algo más profundo que yo te voy a dar cuando tú estés un poquito más avanzado. Pero bias es la dirección del mercado. Cuando ya tú tengas el bias definido o una toma de liquidez, todo es mucho más fácil porque literalmente tú vas a trabajar a partir de la toma de liquidez. Como te dije anteriormente en la primera clase, no liquidity, no game. O sea, si no ha tomado gasolina, que es la toma de liquidez, no hay entrada. Ya no hay más nada que hacer. Primero tenemos que esperar que tome la liquidez, sea de un high, de un low, de un order block, de un vacío. Pero tenemos que entender nuestras confirmaciones. Esto que está aquí, esto que yo te estoy explicando, es para que tú entiendas los fundamentos de la estrategia que yo te voy a enseñar. ¿Ok? Aquí viene, por ejemplo, liquidez. Ya tú sabes lo que es liquidez. Ahí tú tienes el video también. Y aquí, liquidez entre sesiones. O sea, cómo trabaja la liquidez entre sesiones. Sabiendo que las sesiones van y recorren la liquidez de sesiones anteriores y todo eso. Añade a esta combinación divergencia Smart Money Tools. Cuando hablamos de divergencia Smart Money Tools, es algo también que yo te voy a enseñar aparte. Porque es una divergencia que hace el dólar index, el índice del dólar y el euro dólar. Eso es algo que yo te voy a enseñar. Con entrada confirmada o busca un POI y ya tienes un buen setup de scalping. Literal, todo lo que yo te estoy enseñando, tú puedes partir y crear una estrategia literal. Porque ni siquiera yo te estoy hablando de mi estrategia. Ni siquiera yo te estoy enseñando la estrategia. Yo te estoy enseñando los fundamentos claves de la estrategia. Entonces, busca ZPL, que ZPL significa zona potencial de liquidez. Cuando hablamos de ZPL, hablamos de zona donde el precio puede llegar a ir a mitigar, donde el precio puede llegar a ir a tomar esa liquidez. Entonces, si nosotros no hemos esperado que tome la liquidez, probablemente nosotros pertenezcamos a la toma de liquidez y en vez de irnos en el movimiento a favor, no vamos a ir con la liquidez. Vamos a hacer liquidez. Entonces, esa es la razón por la que muchos traders fallan, porque no esperan la toma de liquidez y el contexto apropiado. Se desesperan porque no entienden bien su setup y por eso a mí me gusta explicar lo básico o los fundamentos de la estrategia para que no solamente busquen confirmaciones. Porque ahora mismo nosotros tenemos una ola literalmente de traders que solamente buscan confirmación en el gráfico y entran, se olvidan de la ventaja estadística y se olvidan literalmente de todo. Entonces aquí con este modelo, con estos fundamentos literal, tú puedes partir de crear tu propia estrategia. ¿Tú me estás escuchando? Sí. Cuando hablamos de liquidez entre sesiones, nosotros tenemos que saberle buscar el sentido a eso de liquidez entre sesiones. Sí es cierto que cuando hablamos de liquidez entre sesiones, hay que ver cuál es el price action en el momento, cuál es el precio y el movimiento del precio, qué está haciendo el precio y qué ha venido haciendo el precio para nosotros poder agregar contexto en lo que ya estamos brindando como conocimiento, en este caso, liquidez entre sesiones. Bien,
Esto que está aquí, esto que está aquí, en primer lugar, esto que es como rojo es el separador de días. Es importante que tú lo tengas así para que tú sepas cuándo toma la liquidez de un high y cuándo toma la liquidez de un low. Que esta era la parte que no se me podía ver porque me quedé compartiendo y no pude compartir esta parte. Pero para tú identificar el high, como ya tú tienes los días separados, tú buscas la parte más baja y la parte más alta del día, ¿verdad? No de la sesión, del día. Ahora, si tú quieres identificar un high de Londres, vamos a identificar un high de Londres. Por ejemplo, este fue el día de hoy. La parte más alta, por ejemplo, ya yo te dije que Londres abre a las 2:30 de la madrugada y cierra a las 5:30. Entonces yo quiero buscar la parte más baja de Londres desde ese horario hacia la parte más alta, o sea, la parte más alta también. Entonces aquí yo tengo el high de Londres y tengo el low de Londres. Inmediatamente dan las 7:30, 8. A mí me gusta entrar a las 8. Ya yo identifico que esta vela toma el high de Londres. ¿Ok? Toma el high de Londres. Entonces, ¿por qué nosotros no entramos? Porque no se nos presentó el modelo de entrada. Entonces ya nosotros solamente esperamos. Pero, por ejemplo, si yo quiero identificar un high o un low de New York, simplemente busco entre la sesión, que está dividida, como tú puedes ver aquí, este cuadrito como gris, yo busco la parte más baja de esa sesión. Ok, familia, Y la parte más alta de esa sesión. Entonces, en este punto yo tengo el high de New York y aquí yo tengo el low de New York. Si quiero buscar el high de Londres, busco la parte desde las 2:30 y digamos que este es el high de Londres y hasta las 5:30 digamos que este es el low de Londres. Esto, después de esa hora, entra algo que se llama overlap. Overlap significa las dos sesiones juntas. O sea, New York, pre-New York y Londres. ¿Ok? Entonces, luego de las 5:30, ahí empieza eso. Y luego cierra Londres y abre New York. Entonces, cuando tú vayas a identificar los highs, que tú vayas a hacer la tarea de identificar los highs, ten pendiente esa partecita, que te va a servir muchísimo. O sea, ahí está literalmente claro. Entonces, cuando hablamos de liquidez entre sesiones, por ejemplo, aquí podemos ver un caso sumamente interesante que nos lo explica bien. Si tú te fijas, este es el high del día, ¿ok? No de New York, no de Londres, del día. Este es un high del día y aquí lo toma New York, como tú puedes ver aquí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros no entramos? Porque, vuelvo y reitero, tenemos que esperar nuestro patrón. Es un patrón que se repite, un patrón de acumulación, manipulación, distribución. Entonces, cuando el precio toma la liquidez de Londres, si tú te fijas, toma la liquidez del día, lo hace en Londres, pero nosotros no entramos. Ahora, fíjate que en New York toma la liquidez del high de Londres. O sea, eso es otra confirmación para nosotros entrar. Literal, si hubiese hecho eso y no hubiese dado el patrón, nosotros hubiésemos entrado. Y realmente lo que nos faltó fue testear. O sea, porque hubiésemos entrado aquí literalmente. Y no lo hizo, como tú puedes ver aquí. Ya ahí se acabó la sesión, entonces no entramos. Te voy a marcar otro ejemplo. Bien, este ejemplo que está aquí, mira. Mira este ejemplo. Bien, podemos identificar que literal aquí sí, esto fue el lunes de la semana pasada. El lunes de la semana pasada nosotros estábamos esperando este trade y no se nos abrió por 0 punto y algo de pip. Pero lo primero que yo hago es identificar el high. Y veo que literal Londres no lo ha tomado. Si tú te fijas. ¿Quién lo tomó? New York. Entonces, ya yo tengo la toma de liquidez de Londres y del día. Obviamente hay algo que se llama jerarquía. Jerarquía de liquidez. Que eso ya lo voy a explicar más adelante para que tú entiendas cuál es la liquidez más importante, porque literalmente hay liquidez en todos lados. O sea, tú ves todo esto high y ves todo esto low y tú dices, wow, pero ¿cuál es la correcta? O sea, ¿cuál yo tengo que identificar? Porque yo estoy rodeado de highs y lows. Yo me puedo confundir, pero literalmente no, porque la liquidez va de la más cercana hacia la más lejana. Entonces, en este punto, como te toma la liquidez del día, eso es algo fuerte. ¿Qué va a ser el precio? Te lo va a entregar por debajo de los lows de Londres o del día, literal. Entonces, nuestra entrada nosotros la estábamos esperando aquí, literalmente. Y mira por cuánto no nos abrió. Que ese era el target que nosotros teníamos. Lo teníamos ahí y no nos abrió por literalmente 0.5 pip por ahí.
Pero esta entrada estaba súper buena, aunque no se nos dio. ¿Por qué nosotros no entramos luego que mitigó toda esta liquidez aquí y testeó? Porque ya entregó el precio. O sea, de eso se trata, que hay algo que se llama ciclo de distribución y entrega del precio. Nosotros tenemos que saber por qué aquí y por qué aquí. Y cuando sepamos eso es que vamos a entender que no todos los trades hay que tomarlo porque cumplen con las confirmaciones, sino que hay un contexto detrás que hay que respetarlo. Pero no te angusties. O sea, literalmente quizás suene mucho para ti. Lo bueno es que tú vas a tener todos los videos grabados y que literal, como te estoy dando la clase 1 a ti, Daniel, tú puedes entenderlo más porque la experiencia es vivida contigo. Ahora, lo que yo quiero que tú te centres es por qué la liquidez entre sesiones. De hecho, si tú vas para Londres, tú tienes que esperar que tome la liquidez entre sesiones. Entre New York y Londres no es tan necesario dependiendo del contexto. Por ejemplo, si Londres te toma la liquidez o si Londres te hubiese tomado la liquidez y no New York, New York puede darte un descuento al order block y tú puedes entrar claramente en ese order block porque ya tú tienes la toma de liquidez. Si ese movimiento de la toma de liquidez que hizo Londres no te ha entregado el precio a nivel de lógica institucional, que eso ya tú lo vas a ir desarrollando con la experiencia que yo te voy a ir brindando, así que no te preocupes. Pero si Londres toma la liquidez del día y no te entrega el precio en un lugar lógico, que sea por un low de Londres, por un low del día de ayer o algo así, entonces si New York te da la reversión luego de un quiebre en lower time frame o en temporalidad pequeña como en 15 o en 5 minutos, tú puedes apalancarte del order block que te está dando Londres, literal. Tú puedes apalancarte de ese order block y buscar tu entrada. Y créeme que de 10 entradas que tú hagas, 7 te van a funcionar. Y obviamente, vuelvo y reitero, no te preocupes si hay cosas quizá que se te escapan, porque hay cosas que yo tengo que mencionarte, las que son quizá un poquito avanzadas, si se podría decir, pero que son necesarias tocártela para cuando ya yo te dé ese tema, tú tengas una pincelada. Por ejemplo, vamos a enfocarnos en un ejemplo no tan claro. Bien, en este caso no está bien claro. Ahora, ¿qué yo hago? Subo a temporalidades altas y entiendo que yo me encuentro en un rango, ¿ok? Si yo estoy en un rango, yo quiero operar cuando estoy cerca de un low y cuando estoy cerca de un high. Entonces, si el precio ha llegado hasta aquí, ya viene de tomarme la liquidez, pero también viene de entregármela. O sea que toma lo low de Londres y de Asia y lo entrega por encima del high de Londres y de Asia. Eso es una confirmación grande. Eso le llamaría yo ciclo de entrega porque recorrió toda esta liquidez y la entrega por encima de este high. Como estamos en un rango, yo quiero comprar cerca del high. Entonces, aquí literalmente yo esperaría un quiebre estructural literal de este punto que lo acaba de hacer, aunque fue con mecha, y entraría en este punto aquí, literalmente. Eso sería lo que yo haría. Pondría mi parámetro y buscaría lo que yo busco, normal. Entonces, aquí no nos lo dio, literalmente. Bueno, ahí sí. Eso sería lo que yo haría. ¿Por qué? Carlos, porque ese trade, bueno, no es vigente, obviamente, porque ya salió de la sección, pero para que tú me entiendas, que a veces hay trade que tú vas a dudar, pero si tú entiendes lo que tú estás haciendo, tú no vas a dudar, literal, porque aquí se utiliza algo que es literalmente ciclo de distribución-entrega. Fíjate que este fue el high que me toma la liquidez de los highs de Londres, pero este high tiene un contexto, porque recoge la liquidez de aquí y le entrega aquí. Entonces hay que saber por qué aquí para luego saber por qué aquí y por qué aquí. Entonces esto más un quiebre estructural, aunque sea con mecha, porque literal el trade es muy probable y ya no podíamos apalancar de ese punto. Entonces aquí literalmente al pip y para abajo. El precio siempre te va a recorrer, el precio siempre te va a ir a coger la liquidez más cercana y te la va a entregar en la más lejana. Si el precio se encuentra bajando así, es muy difícil que vaya a hacer esto, a menos que haya noticia, sino que va a terminar de tomarte una liquidez y luego va a ir a entregártela por encima de un high. Recuerda que las distribuciones se acaban por encima de un high o por debajo de un low. Entonces, inmediatamente entiendo que aquí recoge la liquidez, le entrega por encima de este high y que me encuentro en un rango y que lo más factible es vender en un high y comprar en un low. Yo quiero vender aquí. Y literalmente aquí es la sesión
o cómo se trabaja la liquidez entre sesiones. Mira, te voy a poner otro ejemplo. Déjame eliminar esto. Bien, fíjate que Londres toma la liquidez del día anterior, del high del día anterior. Lo hace Londres. Míralo ahí. Lo hace Londres. Ahora, New York, ¿qué hace? Te reacciona al quiebre, que eso también tú lo vas a aprender más adelante. Vamos a ir paso por paso para que tú lo entiendas. Fíjate que ya New York no tiene que ir a buscar esa liquidez, porque toda la liquidez que había aquí en las diferentes sesiones fue tomada en este punto. ¿Y por qué reaccionó en este punto? ¿Por qué tiene que reaccionar en este punto? Porque el quiebre, cuando nosotros podemos identificar un quiebre válido, cuando le encontramos contexto al quiebre. Y para eso, el quiebre tiene que provocarte algo importante. Por ejemplo, en este caso, este order block aquí fue el que te provocó que se tomara la liquidez del día anterior. Por ende, es importante. O sea, no es casualidad, porque en el mercado no existen las casualidades ni existe la suerte. ¿Ok? Aquí existe contexto. Y aunque nosotros estamos de este lado de la pantalla y no sabemos absolutamente nada, simplemente estamos especulando, igual le encontramos un contexto, porque son zonas de reacción, literal. Entonces el precio no es coincidencia ni suerte que vaya a reaccionar aquí luego de romperte la estructura y que luego esto te provocara una toma de liquidez importante. Mira cómo el precio cayó literalmente y ni siquiera había evento económico, o sea, no había noticia que provocara un movimiento así. Es importante que tú te lo grabes. Fíjate también en este punto, para que tú veas. Esta es la sesión de Londres. ¿Qué hace Londres? Recoge la liquidez de los lows de Asia. Con eso le basta. Londres no tiene que ir a buscar el high o el low del día. Simplemente basta con la toma de liquidez de Asia, de esa sesión. Inmediatamente rompe estructura, te quiebra y te da descuento al order block y literalmente es un profit asegurado. Literalmente es un profit asegurado. Fíjate como muchas de las veces luego de que haga su distribución el precio entrega por encima de los highs, fíjate cómo revierte, aunque sea un movimiento corto, revierte, mira, porque las distribuciones se acaban por encima de los highs y por debajo de los lows. Y así se repite siempre, o sea, grábate que Londres siempre va a ir a tomar la liquidez de Asia, aunque sea de un low, y muchas de las veces va a reaccionar en contra de la toma de liquidez que está haciendo. Fíjate aquí cómo toma la liquidez de los lows de Asia, inmediatamente hace y se va en alza, literalmente. ¿Y qué hace New York? Mira esta entrada, qué bonita. New York toma la liquidez de de Londres. Eso mayormente es lo que hacemos, esperar la toma de liquidez. Londres es tomado por New York en este punto. Si yo me voy a 5 minutos, bueno, aquí literalmente no dio el descuento al order block, pero el movimiento lo dio. Aquí no llegó al order block. Dejó por varios pips, pocos pips, creo que 0 punto y algo. Pero lo que te quiero dejar dicho es que cuando hablamos de liquidez entre sesiones, una va a buscar la otra, literal. Y eso es lo que hace siempre. Siempre, siempre, siempre. Literal. Yo te puedo mostrar 20,000 ejemplos. Mira, esos son los golden tickets en este punto. Toma la liquidez del día anterior. En este caso lo hizo Londres. ¿Qué hace Londres? New York toma la liquidez de Londres. ¿Por qué entonces tú te preguntarás, si tú me dijiste que si Londres toma la liquidez del high y quiebra estructura, ¿por qué nosotros no entramos aquí? Simple. Porque, en primer lugar, nosotros no entramos en pre-New York. O sea, cuando está abriendo 8, 8, 10, no entramos literalmente. Aunque dé el movimiento, no entramos. Siempre dejamos que el precio desarrolle. Por ejemplo, en este punto, ese trade yo lo tomé. Ese trade lo tomamos, literal. Ese trade sí lo tomamos. Y lo tomamos aquí, en este punto. Aquí lo tomamos, literalmente. Yo me acuerdo, lo tengo por ahí. Entonces, literalmente eso es todo. Cuando hablamos de liquidez entre sesiones, eso es todo. Ok, familia, eso es todo por el video de hoy. Si te gustó, si te está ayudando, por favor te invito a que comentes, que le des like. Y si tú tienes un amigo que quiera aprender a hacer trading totalmente gratis, te invito a que le compartas este video para que también aprenda al igual que tú. Nos vemos en la siguiente clase, así que chao, chao.